Hola amigos, hoy Dani y yo cumplimos un año de casados y para celebrarlo les vamos a compartir la primera receta que Daniel me cocinó, pollo al curry. Así que vamos a ver cómo se hace. Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta que nos encanta y es un pollo al curry típico indio. Ya que trabajo con una persona india y he probado esta receta y me encanta. Vamos a hacer la receta lo más original posible con los ingredientes que tenemos. Esperemos que si algún indio nos está viendo no se ofenda. Estamos intentando adaptar la receta a los ingredientes que tenemos. Primero vamos a cortar el pollo y lo vamos a poner a marinar. Lo vamos a cortar en cuadraditos pequeños, más o menos de este tamaño, es como 1 centímetro. Lo podemos cortar de la manera que queramos, lo podemos cortar en láminas, en cuadrados, como queráis lo podéis cortar. Incluso podéis hacer la receta vegetariana, lo podéis hacer con tofu si sois vegetarianos o cualquier otra opción que se os ocurra. Lo más interesante de esta receta es la salsa. Ahora vamos a pasar a pelar el jengibre con el que marinaremos nuestro pollo. Un truco es usar una cuchara, así solo se lleváis la piel del jengibre. Como veis, el jengibre queda completamente limpio y solo quitamos la piel. Vamos a limpiar también nuestro ajo. Hacemos un cortecito en la parte de adelante también. Y ahora ya saldría solo. Ahora que ya tenemos nuestro ajo y nuestro jengibre limpio, lo vamos a rallar para marinar el pollo. Podéis comprar pasta de ajo y pasta de jengibre. Es mejor solamente porque es más fácil de usar y te ahorras el tiempo de rallar el jengibre y el ajo. Como veis, la fibra del jengibre se quedará fuera y esto no lo queremos porque es un poco desagradable para comerlo. Ahora vamos con el ajo. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a usar como 5 dientes de ajo. De pollo hemos usado como 400 gramos, ya que es un plato bastante consistente, ya que la salsa es un poco pesada, va también acompañado de arroz, pero podéis hacer la cantidad que queráis. Con una pechuga de pollo grande para 2 personas, acompañada de la salsa y el arroz, estaría bien. Ahora le vamos a poner una cucharadita de chile en polvo. Esto es opcional, pero muy recomendable. Si no queréis chile, le podéis poner pimentón para darle un poco de color. Vamos a ponerle también una cucharadita de sal. Le vamos a poner también un poco de pimienta. Aceite de girasol, ya que el aceite va a ayudar a que se cocine nuestro pollo. Lo vamos a mezclar bien. Mirad qué color tiene nuestro pollo. Y ahora le vamos a poner como 100 mililitros de nata. Esto va a ayudar a que la nata entre las fibras del pollo y esté más suave. Y además, mirad qué color está cogiendo nuestro pollo. Una vez el pollo esté bien mezclado, lo vamos a dejar reposar por media hora como mínimo. Si tenéis más tiempo, lo podéis dejar reposando más tiempo. Si queréis lo podéis hacer así, pero cuanto más tiempo repose, más sabor va a tomar el pollo. Mientras el pollo está marinando, vamos a pasar a preparar nuestros demás ingredientes. Ahora vamos a hacer la salsa. Vamos a rallar nuestros ajos como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a cortar nuestra cebolla lo más finamente posible, aunque no importa mucho ya que después lo vamos a triturar todo. Y ahora vamos a usar nuestros tomates, que los vamos a cortar en cuartos. Así está bien. Ahora ya estaríamos listos para pasar a preparar nuestra salsa. Recordad que nuestro pollo sigue marinando. Vamos a poner aceite en nuestra sartén, suficiente para que la cubra. Y vamos a poner también una cuchara de mantequilla. Ahora vamos a poner nuestra cebolla y la vamos a cocinar a fuego medio alto para añadir después los tomates. Una vez nuestra cebolla esté medio transparente, vamos a añadir los tomates
y vamos a añadir 50 gramos de anacardos o nueces de la India. ¿Cómo lo llamáis en vuestro país? Podéis dejárnoslo en los comentarios. Lo vamos a mover muy bien. El tomate tiene que estar súper cocinado, ya que con el tomate es con lo que vamos a hacer la salsa cuando se triture. Cuando los tomates se hayan empezado a cocinar, vamos a añadir el ajo que habíamos triturado anteriormente. Una vez que los tomates ya hayan empezado a soltar agua y hayan cambiado su textura, vamos a añadir unos 200 mililitros de agua. Vamos a añadir las especias necesarias para hacer el curry, que son canela, nuez moscada. Podéis encontrarla por el nombre de garam masala. Si no las encontráis, ya os digo que lo principal es canela, nuez moscada y jengibre en polvo. Si tenéis cilantro en polvo, también se lo podéis poner, ya que es necesario para la receta, pero los ingredientes principales son los otros. Le vamos a poner 2 cucharaditas de chile en polvo. Si no te gusta tanto el picante, le puedes poner media. Y le vamos a poner 2 cucharaditas de azúcar, que va a ayudar a contrarrestar la acidez del tomate. Después del azúcar, le vamos a poner 2 cucharaditas de vinagre. El vinagre que tengáis en casa sirve. Nosotros estamos utilizando vinagre de Malta específicamente, pero cualquiera que tengáis es válido. Y vamos a añadir la sal al gusto, aunque después la podemos rectificar. Una vez que esté todo, lo vamos a dejar cocinar por unos 15 minutos. Mientras que la salsa se cocina, podemos empezar a cocinar el pollo. Ahora en la sartén para el pollo vamos a poner un poco de aceite. Recordad que ya habíamos puesto anteriormente en nuestro marinado del pollo, así que no es necesario que le pongáis tanto. Y una vez que la sartén esté caliente, vamos a poner nuestro pollo. Si es demasiado, lo podemos freír en 2 veces. Nosotros estamos utilizando una sartén antiadherente. Si la tenéis, os la recomendamos. El pollo tampoco hace falta que esté muy cocinado, ya que lo vamos a terminar de cocinar en la salsa. Vamos a ver cómo está nuestro pollo, y está exactamente como lo queremos. Cocinado por fuera y un poco crudo por dentro, ya que lo vamos a terminar de cocinar en nuestra salsa. Una vez que el pollo esté así, lo vamos a retirar del fuego para seguir cocinando el pollo que nos falta. Mirad qué color tiene el pollo. Huele riquísimo. Ya hemos terminado de cocinar nuestro pollo y nuestra salsa está casi lista. Si lo queréis acompañar con arroz como lo vamos a hacer nosotros, este sería el momento ideal de empezar a cocinarlo. Como veis, nuestros tomates ya están cocinados y están listos para triturarlos. Ahora los vamos a triturar y vais a ver el resultado. Listos para triturarlos. Así que vamos a triturarlos y os enseñamos el resultado. Ahora, para que quede más cremosa, le vamos a añadir una buena cucharada de mantequilla. En inglés la receta se llama Butter Chicken Curry, que significa pollo al curry de mantequilla. Por eso no os asustéis de ver tanta mantequilla, porque la receta es así. Le vamos a añadir unos 150 mililitros de nata líquida. Esto le va a dar una cremosidad increíble a nuestra salsa. Como os hemos dicho anteriormente, la receta la podéis adaptar para personas vegetarianas. Por ejemplo, en mi restaurante esta receta la hacíamos también con berenjena y queda buenísima. Una vez que nuestra salsa esté uniforme, vamos a añadir el pollo que hemos apartado previamente. Qué rica queda esta receta. Os aseguro que os va a encantar. Lo vamos a dejar unos 5 minutos cocinando, porque como hemos dicho anteriormente,
El pollo no estaba cocinado del todo, con la idea de terminarlo de cocinar ahora. Mira, mira, mira qué rico y qué cremoso ha quedado. Esto está buenísimo. Ahora vamos a pasar a apartarlo y a disfrutar de nuestra comida. La verdad que esta receta fue con la que Daniel me conquistó, así que estoy segura que les va a encantar a todos. No olviden dejar en los comentarios qué les pareció esta receta, dejar su me gusta y compartirlo con todos sus amigos. ¡Hasta la próxima!